Muy buenas tardes, amada familia. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva ciclo de conferencias que estamos teniendo por parte de Iniciado Urantia y la Fraternidad Urantiana Mundial. Agradecemos a todos ese granito de tiempo que nos regalan para asistir a esta su casa y sobre todo a nuestro hermano Jorge, que se ha tomado el tiempo de preparar una hermosa sesión que realmente creo que va a ser muy bendecida, así como la vez anterior. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Adrián, nuestro hermano Jorge, por supuesto, nuestra anfitrión de hoy, Maya. Jordi, Carlos, gracias por estar. Pablo, muchas gracias. Javier, Alfonso, Mayra, Rosy, Ana Lucía, Mora, Antonio, su hermana Esner, Marina, Ame y nuestro hermano Octavio Siles. Y a todos nuestros hermanos que se conecten posteriormente, sean ustedes muy bienvenidos. Y a los que nos ven posteriormente en el canal de YouTube, sean también muy cordialmente bendecidos en esta reunión. El día de hoy tenemos una maravillosa conferencia por parte de nuestro hermano eh, Jorge. Ahora sí que creo que la mayoría, no sé si hay alguien que no conozca a nuestro hermanito Jorge, si no, lo presentamos formalmente. Como tú me digas, Jorge, si gustas, te presento nuevamente o procedemos a la conferencia. No, vamos a la conferencia. Perfecto. Lo importante es eso. Gracias. Exacto, exacto. Bueno, si me permites, voy a ofrecer una pequeña oración el día de hoy para iniciar. Entonces, si gustan todos ponerse en estado de meditación profunda, respiren 3 veces de manera profunda y sintonicémonos con nuestro Padre Universal y todas sus hijos celestiales, sincronizándonos con la mente suprema, de tal manera que seamos iluminados. Amado Padre, el día de hoy te damos gracias por esta bendecida reunión de hermanos en la unidad espiritual, de hermanos que conocemos a nuestro Padre amoroso, sabio, bueno, bello y verdadero. Te pedimos que esta reunión sea muy bendecida e igualmente para aquellos hermanos que la vean por diferido, les ilumine igual que a nosotros. Te pedimos por toda nuestra hermandad urantiana, nuestra fraternidad urantiana, por aquellos hermanos, sobre todo por aquellos hermanos que están perdidos, extraviados, confundidos, que no conocen tu luz, no disciernen tu luz o simplemente niegan tu luz. Sobre todo por ellos te pedimos. Por nuestros hermanos que están trascendiendo rumbo al paraíso, tenlos en tu gloria hoy y en la eternidad. Y por nuestros hermanos que están sufriendo las vicisitudes de la vida diaria, tanto físicas como mentales, emocionales, sentimentales e incluso espirituales, oramos y pedimos porque encuentren el valor, el coraje y la motivación para salir adelante, porque tú nos has armado de todo lo necesario para salir siempre triunfantes. Líbranos de todo mal, guíanos con tu sabiduría y tu iluminación para no tener más miedo en esta vida, que aquellos que vivimos en ti sabemos que estamos totalmente protegidos y cuidados bajo tu seno. Bendice a nuestro hermano, nuestro anfitrión del día de hoy, nuestra estrella especial, que va a compartir su discernimiento personal para nuestro crecimiento personal. Siempre consagrados a ti, nacidos en tu espíritu y preciosos frutos del espíritu y siempre. Amén. Amén. Gracias, familia. Hermanito Jorge, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de iluminarnos y compartir todo lo que tú sabes en tu filosofía. Tienes la palabra. Gracias. Les pido de favor, familia, como siempre, silencien sus micrófonos para poder permitir que la conferencia se escuche lo más pleno posible. Si van a participar, solamente tienen que levantar la mano, que sería al final de la conferencia, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, el nombre es sugerente. Lo que hace es plantearnos un poco la idea del pecado y mirarlo desde lo cotidiano. Así que, como generalmente hago, esto no es una charla para escuchar, sino
para compartir y para que, como es, creo, lo mejor entre todos, vayamos analizando de acuerdo a la mirada que nos va a ir proponiendo esta charla. Hay un bebé dormido, así que les voy a pedir unos segundos de silencio. Así como lo ven, para algunas creencias, este bebé que acaba de nacer está en pecado original, sin haber hecho nada, sin intención, sin haber elegido nada. ¿Mm? Eh, Vamos a dejarlo dormir ahora y vamos a ver a lo largo de la charla qué sucede con esta idea y después vemos cómo sigue. ¿Mm? Así que les propongo ahora que vayamos a ver un poco. Lo dejamos dormir, ¿eh? Permiso. Eh, a lo largo de la historia, la idea de pecado no siempre significó lo mismo. Incluso de acuerdo a muchas creencias todavía se mantienen distintas ideas del pecado. Y aquí tenemos algunas palabras que pueden representar distintos matices, distinta intensidad, distintas situaciones relacionadas que ayudan a disminuirlo, a solucionarlo. Eh, para algunas tradiciones el problema central es la culpa, para otras es la ignorancia, para otras puede ser la desobediencia, para otras puede ser falta de conciencia, o sea, la manera de entender el error humano, las distintas intensidades del error humano, podríamos decir, también fue cambiando, ¿no? Pero la palabra central de esta charla es pecado, ¿sí? Es la palabra central del pecado y interpreto que quizás uno de los problemas es que usamos una sola palabra para experiencias humanas que son completamente distintas, y que a veces es difícil determinar que una acción o un concepto representen la palabra principal eh, con la que estamos viendo esta charla, ¿sí? Este es un lugar que sé que algunos de los que están en la charla lo conocen, ¿sí? Pero para adentrarnos en esta parte, eh, tengan en cuenta lo siguiente, que es posible que cuando pensamos en error, en pecado, de manera abstracta, ¿sí? Decimos, bueno, pecado es, error es. Las definiciones parecen relativamente claras, es fácil entender. Esto es error, esto es pecado, esta cajita es de error, esta cajita es pecado, pero me permito pensar y los voy a invitar a que ustedes también lo hagan a lo largo de la charla. Eh, las experiencias humanas reales no son siempre tan simples. Y yo les propongo ahora mirar una situación real. Lo que les voy a pasar a contar es una historia real, historia absolutamente verdadera. Y los invito que
mientras la vayamos recorriendo, me gustaría que intenten observarla, ¿sí? Desde la idea que cada uno tenga sobre el error y sobre el pecado. Es muy importante que lo hagan desde la mirada que cada uno tenga, ¿sí? De a poco voy a ir abriendo espacios cortitos a lo largo de la historia para que puedan compartir sus miradas, ¿sí? Porque justamente estas distintas interpretaciones son parte de la experiencia, ¿sí? Voy a pasar a contarles esta historia. Esta historia es del año aproximadamente 2001 y sucedió en mi ciudad. Esto que ven acá es la costa de Vicente López, un lugar hermoso. Pegadito, lo que ven ahí es el Río de la Plata. Para los que son de otro país, los de Argentina podrían reconocerlo. Vicente López es una ciudad que está muy pegada a la capital federal y que tiene este lugar, el Paseo de la Costa, es un parque en donde generalmente en verano, ¿sí? Y más en esa época, se juntaban por la noche grupos de jóvenes o no tan jóvenes, iban con sus sillas, se sentaban a disfrutar del calor, a tomar una cerveza, a compartir música. Entonces, lo que pasó en un sector fue que un grupo estaban bailando, cantando, jóvenes, y se iban hacia otro sector del parque, también paseando en tren de diversión. Serían las 10:30, 11 de la noche, el lugar es iluminado, como pueden ver en la foto. Y una de las chicas, que era de ese grupo, iban saltando muy distraídos, muy alegres, felices, felices. Se le cayó la billetera. Billetera al piso, ¡tuc! Ahí quedó. Al costadito de la costa, que hay como un poquitito de arena, ahí quedó, ¿sí? Pero había una penumbra, no, no se dieron cuenta, realmente. Pero a unos metros había un hombre parado que estaba también tomando el aire, como se dice, ¿no? Ropa de verano, unas bermudas, pantalón corto, una remera, unas zapatillas deportivas. Mirando el río, vio que se cayó la billetera. En ese momento, vio a quién se le había caído, pero no hizo nada. Cuando el grupo se fue alejando, el hombre se acercó y tomó la billetera. Cuando se fue un poco más el grupo, seguro de que nadie lo había visto, abrió la billetera y observó lo que había dentro. Curiosidad pura. ¿Qué había? Lo normal. Había dinero, había unas tarjetas de crédito, estaba el documento de identificación de la persona y algunos papeles más, esas cosas que generalmente se nos quedan siempre en la billetera, algún ticket. Y aquí voy a parar un segundito y les voy a pedir ahora que por favor participen, hablemos un poco, pensando en error y pecado. ¿Qué pensarían de esta persona? Les pido que me den su mirada hasta acá. Nadie rompe el hielo. El hombre miró, la billetera cayó. ¿Yo El puedo hablar? tiempo. Sí, claro. Gracias. Sí.
Yo creo que el hombre que esperó que se fuera el dueño y pudiera tomar la billetera es el que está actuando con pecado, porque está actuando deliberadamente. Eh, las otras personas pues tuvieron el error de no percatarse, por así decir, o no Ajá. revisar antes de irse el lugar, si no habían dejado nada o algo, pues es un error común, pero el que está actuando con pecado, pues es el que actúa deliberadamente, digamos, con premeditación, alevosía y ventaja, porque pues Ajá. los está cuidando, está esperando que se vayan para él poder actuar. Es mi humilde opinión, perdón. Está bien. Yo aclaro que lo importante acá es lo que ustedes digan, no hay respuestas correctas. Son las miradas de ustedes y está genial, así que te agradezco. Morita, Yo creo que el hombre que agarró la billetera podría estar pasando por alguna situación económica complicada. y con respecto al error, al pecado, ¿qué mirás en ese caso? Si así fuera. Mm, una falta, no un pecado. O sea, por cómo vibré la historia, me dio que era una necesidad de la persona, no, no con una intención de pecar en el sentido de robar, por ejemplo, como solemos decir que el robo es un pecado. Ujú. Gracias, Morita. ¿Alguna opinión más que les parezca? ¿Algún comentario de lo que dijeron hasta ahora? Está Octavio con la mano levantada, Rosy y Alfonso. Dale. Adelante, A ver, Octavio. hermanitos, gusto saludarlos a todos. Es que son varias circunstancias. Mire, yo viví algo parecido. Todavía no conocía yo la revelación. Sí, sí sabía de Dios y de algún modo pues me sentía a veces y a veces no, bien con él. Y un día entré a un Oxxo y estaba abandonada una billetera. Pero para ese entonces yo estaba pasándola mal. Entonces, definitivamente me quedé con la billetera, me quedé con el dinero. En ese momento le di gracias a Dios porque me encontré ese dinero porque lo necesitaba. Traía sus credenciales, tarjetas de crédito, credencial de lector y todo. No me quise meter en problemas, agarré y saqué el dinero y tiré la billetera a la basura. Hasta ahí se acabó. Pero ahora ya que conoces la revelación, entonces ya entra otro tipo de connotación. Por ejemplo, yo veo el error que en el momento, si esta persona que usted menciona, que vio ese momento que se cayó la billetera. Si esta persona vio en ese momento y conocía ya de Dios, y vamos a suponer que era lector del libro de Urantia, y no le dijo en ese momento a los jóvenes que se cayó la billetera, para mí ya es un error, pero todavía no es un pecado, porque tiene la posibilidad de regresarla, no lo dice, no lo narra la historia. Pero si en lugar de, aparte de no decirles, se queda con la billetera y es lector del libro de Urantia y no les da la billetera, no la regresa, entonces ahí se convierte en pecado. Así es como yo lo he interpretado de acuerdo a lo que nos enseña el libro. Gracias, espero haberme explicado. Sí, perfecto. Arturo, una consultita más. ¿Cuántas manos más levantadas hay? Tenemos a Rocío, Alfonso y también está Maya con la mano levantada desde el chat. Tenemos tres Y manitas todavía más. yo les voy a pedir algo. Primero, me encanta que quieran participar. Veo que hay muchas ganas de comentar. Me alegra porque justamente las distintas miradas es lo que son parte de lo que enriquece la charla. Les voy a proponer algo que vamos a ir haciendo paradas cortitas, pero para no cortarlo tanto, y le pido disculpas a los que todavía no pudieron hablar, vamos a volver más tarde con esto. No es que no van a dar su punto de vista, pero ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Después, más tarde, vamos a volver a hablar de la historia y por supuesto, deberían ser los primeros
en empezar a comentar, por favor. Pero para no perder el hilo en este momento, ¿sí? Porque es interesante incluso descubrir si después va cambiando algo en esta historia, ¿sí? Y les sigo contando lo que pasó después. El grupo se fue, el hombre estaba en el río abriendo la billetera. Déjenme contarles algo más de esta persona. Y Morita tuvo buena intuición. Ese hombre tenía hambre. Y ese hombre vivía en el río. O sea, vivía en la calle, su lugar era el río. Y ahí vivió esa situación. ¿Y qué hizo con eso? El hombre, en este paseo de la costa, a unos 300 metros, hay una avenida muy importante. Se llama Avenida del Libertador. Hay una estación de combustible muy grande con un sector de café, ¿sí? Este, y era tarde ya, serían como más de las 12 de la noche, desde esa situación hasta esto que les voy a contar ahora. Y el hombre recorrió esos 300 metros pensando en ir a ese café de, aquí se llama estación de servicio, la gasolinería, y dijo, acá me despacho. Y se compró un café con leche y un paquete de bizcochos de grasa, la verdad que son productos baratos, ¿sí? Y, y el hombre se sentó y se puso a comer. Ahora también, vamos a tomar dos comentarios. ¿Qué opinan ahora de la misma situación con todo lo que tienen? Y les voy a agregar un detalle más. Y le estoy contando una historia real. El hombre estaba en un rincón de este lugar, que era muy grande, ¿eh? Y pudo ver, por el bullicio que hacía, un grupo de jóvenes que prácticamente del otro lado de ese mismo local estaba el grupo al que pertenecía la chica que perdió el documento y la billetera. La pude identificar porque ya había mirado la foto que hay en la identificación y sabía que era ella. La vio, se quedó pensando unos minutos y siguió comiendo, tomando su café con leche y mirando qué pasaba en el otro grupo. Vio que se reían, estaban felices, sintió cierto alivio, ¿sí? Y no pasó más. Tomó su café con leche y comió sus bizcochos. El grupo un rato después se fue. Y aquí voy a parar de nuevo. Y les voy a preguntar ahora que sabemos algo más sobre esta persona, sabemos algo más de qué pasó en toda esa situación. Y la pregunta es la siguiente, siempre pensando en error y pecado, ¿verdad? ¿Qué piensan ahora? ¿Empezaron a verlo de otra manera? Y ahora sí les pido que levanten las manos y bueno, si quieren, los que quedaron, por favor, pendiente, Maya y todo, que por favor participen. Genial. Estaba Rosy, por favor, Rosy, Maya también levantó, la veo desde acá. No Alfonso y veo todas las Maya. cámaras, pero la veo desde acá. Bueno, yo quería decir que no estoy de acuerdo con el comentario que hizo nuestra hermana.
que habló después de mí, porque pues sí está, digamos, cayendo en pecado, porque eh, ¿a dónde están nuestros valores principalmente, primero que nada? ¿A dónde están nuestros valores? Haya tenido o no la necesidad, este, pues primero que nada está la honestidad, la lealtad de las cosas que no son mías no las debo de tocar. Si las encuentro, pues tratar de devolverlas, porque el hecho de quedármelas tarde o temprano va a repercutir, tarde o temprano esa acción va a repercutir. Entonces, no es que me lo esté encontrando, porque yo estoy viendo que ahí está la persona. Si no hubiera realmente nadie, ya vi que pasaron días o algo, pero tengo otra vez la oportunidad de encontrarlas en otro lugar y aún así no me atrevo a devolverla, pues estoy actuando deliberadamente, estoy cayendo en pecado. Ese es mi Perfecto, comentario. gracias. 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 Alfonso, adelante, hermanito. Hola, buenas tardes. Mi, yo, no sé, como que faltan detalles, ¿verdad? Pero lo que se ha dicho, todos podemos estar bien, ¿no? Porque no conocíamos al hombre que decidió hacer lo contrario de lo que se espera honestamente hacer, ¿verdad? Y la persona, como lo describe nuestro locutor, que era una persona que vivía ahí de home, lo que le llaman homeless, ¿verdad? Que no tienen a dónde ir. Entonces, eso está en su su primer deseo es alimentarse, ¿verdad? Entonces, ve la ocasión que a alguien se le cayó su cartera y entonces esa es la mentalidad de él en ese tiempo, en esa situación y hace lo que él cree que es correcto hacer o lo que le conviene era hacer, ¿verdad? Y entonces, uh, o sea, se hace esa acción, ¿verdad? Entonces se queda con la cartera, encuentra un lugar para gastarla, ¿verdad? Y entonces dice que volvió a encontrar al grupo y los vio risa y risa, como que no tenía nadie había notado que se había perdido una cartera. Los vio muy contentos y dijo, no, al cabo, pues, no les, están muy a gusto, no le echan de menos la cartera. Y así, ¿verdad? Pero yo creo que tienen que haber más detalles para tener una concepción o de más o menos cómo juzgar el acto o lo que está sucediendo. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Maya. Buenas tardes a todos. Bueno, yo obviamente, quiero dar mi punto de vista, obviamente con una historia que todavía no concluyó, pero yo me pongo en el lugar del señor y en el lugar de la chica que se le cayó la billetera, que todavía no se había dado cuenta. El señor, yo no creo que sea un pecado, por ahí fue un error. Hay que ver también si es un error, como también en la historia. De hecho, abrió la billetera, vio que tenía de todo, y no se dedicó a vaciarle la cuenta a la chica. Solamente se compró un café con leche, con unos bizcochos, para, bueno, tratar de pasar el momento. Yo supongo que teniendo todos los datos en la billetera, en algún momento este señor se la va a devolver. No conocemos las historias de cada uno, lo que pasa cada uno en su vida. Hay que comprender, perdonar y dar gracias, porque por algo, más allá de, digamos, error, pecado, lo que sea, lo que pasó en el momento, al Señor lo benefició de alguna manera y a la chica por ahí
este, por ahí va a poder aprender de escuchar otras historias. Eh, yo creo que el Señor se las va a devolver y por ahí a veces yo cuando tengo hijos adolescentes y cuando se juntan en ese afán de diversión y por ahí que toman de más y todo eso, no se dan cuenta y hay que ver también cómo pudieron haber reaccionado si el Señor en ese momento le devolvía la billetera o intentaba devolvérsela. Este, no sé de cuándo se esta historia, pero estamos pasando un momento de mucha violencia en nuestro país, entonces por ahí tuvo la prudencia bueno, ocupar eso en ese momento, de por ahí lo necesitaba, y para después devolvérsela en algún momento. Así que yo no creo que sea un pecado, sino una oportunidad, por ahí, entre comillas, un error que tampoco parece. Y bueno, voy a esperar el final de la historia. Eso es. Gracias, Maya. De nada. ¿Alguien más, Arturo? Octavio levantó la mano. Adelante, Octavio. A ver, quisiera darme a entender, espero. Es que siempre hay dos contextos. Hay un contexto donde esta persona puede tener una mente animalizada. Cuando tú tienes una mente animalizada, tomas el dinero, te lo quedas ya, y sin ningún problema. Como no tienes compromisos con Dios, pues todo no pasa nada, ¿no? Pero en el caso que esta persona ya tenga una mente espiritualizada, entonces ya es diferente, porque por ejemplo, al ver que cayó la cartera y no lo dijo, a lo mejor porque tenía una necesidad y la necesidad de alguna mente la premiaba y por eso no la entregó. Mas, sin embargo, se la quedó ya para cuando tienes una mente espiritualizada, ya ahí pienso yo que ya es un pecado. Pero hay otra situación. Después fueron al café, ¿sí? Vio a los jóvenes. Él tuvo a lo mejor la oportunidad de regresar esa cartera y decirle, ¿sabes qué? Pues tomé un poco de dinero, discúlpame, pero aquí está tu cartera y aquí está el resto del dinero que quedó. Yo posteriormente te puedo completar o dime cómo te lo pago. Ahí pudiera haber resarcido el daño de algún modo, aunque ya había cometido un pecado. Mas, sin embargo, como no la entregó, teniendo la oportunidad de entregarla y decir la verdad, ahí ya cae en un nivel de iniquidad. Entonces, es un nivel más que tenemos cuando tú haces las cosas con los principios de Dios, pero los pasas por alto. Entonces, para mí ya esta persona ya cometió el otro paso, el otro nivel que hay cuando tú haces cosas sabiendo que no debes de hacerla y sin embargo sigues como escalando, ¿no? Así lo interpreto. Gracias. Gracias. Si hay alguien más, si no, seguimos. Podemos continuar. Genial. Bueno, eh, el final de la historia fue así. El hombre después volvió a su hogar, ¿sí? En el río, y al otro día, a la mañana, con el sol, ya con todas las luces del día, volvió a mirar la billetera, que todavía tenía algo de dinero. Miró otra vez la identificación y al ver el domicilio de la chica, se dio cuenta que era cerca, era sobre esa misma Avenida Libertador, a unas 15 cuadras, 15 calles de ese lugar. Entonces tomó la decisión de ir a la casa, tocó el timbre del edificio, al encargado del edificio, el de la portería, y lo atendió y le dijo, mire, encontré esta billetera la identificación es de alguien de este edificio, usted se lo puede dar. El portero miró, reconoció por la foto y por el nombre a la chica, y le dijo, sí, muchas gracias. El hombre volvió y siguió con su vida. Ahora que tenemos la historia completa y siempre pensando
en la idea, la definición, en esos conceptos que entran exactos y hermosos en una cajita de error y de pecado. ¿Ven de la misma manera la historia? ¿La ven distinta? Los escucho. ¿Puedo dar Adelante. un... Hola, mucho gusto, Jorge. ¿Qué Soy tal? Rita de Arequipa, Perú. Em, bueno, yo antes de ser lectora del libro de Durantia, era católica, apostólica y romana, profesora de religión y rezadora del Santo Rosario, ¿no? Y bueno, en la Iglesia Católica hay eh, lo que le llaman el pecado venial y el pecado mortal. En ese sentido, yo consideraría que lo que hizo este hombre fue cometer un pecado venial, ¿no? Porque lo hizo por necesidad, ¿no? Básicamente. Eso nada más. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Arturo. Gracias, Jorge. Bueno, desde lo que yo he aprendido gracias al libro, que me ha quitado sobre todo el sentimiento de juzgar, sobre todo la primera apariencia, porque realmente queremos sacar una conclusión desde la primera perspectiva y muchas veces pueden ser varias perspectivas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias y los involucrados. Pero en el caso aquí, nosotros viéndolo desde afuera, podemos tener una opinión, pero no conocemos toda la historia. Y ese es el problema, que juzgamos sin conocer el contexto literal de lo que está sucediendo de cada uno de los involucrados. Por eso el maestro decía que estamos para servir y no para juzgar. Entonces, si nosotros a medida que vamos madurando, vamos validando que las circunstancias no siempre son las que creemos o las que aparentan ser, podemos comprender mejor a nuestros hermanos, ¿no? En ese sentido, creo que es lo que me ha enseñado el libro y lo que tú nos estás tratando de transmitir, Jorge, con esta lección, porque sobre todo nos contaste primero una parte y nos pusiste esa prueba para ver qué tan viable estamos en la percepción de esa perspectiva ampliada, o si estamos ya calculando que realmente no podemos dar una conclusión certera a la primera, sino realmente tenemos que tener el contexto completo si queremos dar no un juicio, sino un punto de vista personal porque eso es lo que debemos de hacer. Gracias, es lo que quería comentar. Gracias, Jorge. Gracias, Arturo. Muchas gracias y gracias a todos los que vienen aportando su mirada. ¿Alguien más? Ah, perdón, yo quería también, pero no sé cómo poner para levantar la mano. Si alguien me dice, No hay por favor. problema. Adelante, Maya. Adelante. Y después Ana. Bueno, bueno, no, es lo que yo decía antes. Hay que conocer el contexto de la vida de cada uno. A mí, de hecho, me ha pasado en la vida, uno por ahí juzga y después cuando se sienta a hablar con las personas, las conoce y conoce de un lado y del otro, ahí uno se da cuenta realmente de lo que sucede, ¿no? Y me parece que la conclusión, esto de que el Señor tuvo la oportunidad, bueno, la cuestión esta de devolución, que es lo que cierra la historia, me parece que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Que él no se quedó con todo, no le vació la cuenta a la chica porque pudo haber tenido esa oportunidad también, y aparte se la devolvió. Y me parece que lo que hay que destacar es eso, que bueno, entró en conciencia o lo que sea, y bueno, nada más, hizo lo correcto. Gracias. Una preguntita desde tu mirada. ¿Hay error? ¿Hay pecado? ¿Qué es eso? Mira, Toda la yo no lo atención tuya. hubiese hecho, yo no lo hubiese hecho, pero porque yo pienso de otra manera y por ahí me pudo haber desenvuelto en ese momento de otra manera.
Pero hay que ver la situación del señor, también cómo por ahí se devuelve, o sea, cómo se desenvuelve con otras personas, no sé, si bueno, más allá de que hayan estado todos los chicos, que conocía a la chica, todo eso, cerca, por ahí no se animó en ese momento, dio la oportunidad, esa necesidad que necesitaba, bueno, por ahí de comer, eh, que es un alivio pasajero, ¿no? Pero bueno, por ahí en ese momento una panza vacía es compleja, es compleja. Entonces, no me parece un pecado para nada. Yo creo que este señor por ahí, no sé, yo como no lo hubiese hecho, pudo llegar a ser un error, pero se dio cuenta y por ahí su experiencia, esa experiencia, que es lo que realmente con la devolución, la elección que tuvo de devolverla, me parece que es la del aprendizaje verdadero. Y el real sentimiento de no quedársela o, bueno, no es de maldad, no, no, para nada. Me parece que una solución para una situación particular momentánea. Gracias, Gracias. gracias. Mayra, ¿es así, Arturo? Sí, sorpresa que voy a hablar. No, yo soy una jueza bien dura. Para mí es pecado. Aparte de que tal vez un pecado, como dijo la participante anterior, un pecado leve, pero pecado es pecado. Tomó lo que no le pertenecía primero. Yo en esa situación, yo hubiera devuelto la cartera inmediatamente y al mismo tiempo le hubiera pedido a la señorita que si me podía dar algo de dinero para ir a comprar porque tengo hambre. Esa hubiese sido mi forma de actuar. Y a pesar de que él fue a devolverla, tampoco sustituyó el dinero. No sé, tal vez lo sustituyó o no, no sabría. Pero esa es mi opinión. Está bien, perfecto. Para vos sigue siendo pecado. Está perfecto. Bueno, si hay alguien más para hablar, igual después vamos a volver. Pero bueno, por supuesto que les agradezco a todos. Hasta aquí la historia, aunque después retomemos. Pero bueno, estas palabras son como para que vayan teniendo una idea de lo que fueron estas tres partes, que ayudan un poco a hacer el repaso. Eh, Hasta aquí la historia. Y ahora, como verán, la idea es que ustedes piensen y en este caso me respondan esta pregunta, ¿sí? Si nuestra mirada, la nuestra, fue cambiando cada vez que apareció una nueva información. ¿Cómo será la mirada de quien conoce toda la historia de esa persona? ¿Qué les parece? Sigamos pensando. Si, no digo que es juzgarlo, es analizar esa situación. Hay error, hay pecado. ¿Qué, qué, qué les parece? Ahora, mirando la película completa, ¿cómo será la mirada de quien tiene todos esos datos que ustedes decían? Que aquí vemos una parte que se puede desprender de la historia. Y creo que Alfonso es el primero que levantó la mano, ¿no, Arturo? Está Alfonso y Mora también. Bueno, avanti, gracias. Adelante, Alfonso, y después Morita. No había levantado la mano, pero bueno, hablo igual Ah, si quieren. Le doy paso a otro. ah, perdón, Mora. Entonces se me fue quien levantó la mano. Alfonso, adelante, hermanito. Ah, no, mi mirada no ha cambiado. O sea, yo tengo mi manera de verlo. Fue una situación que de alguna manera dio a que se diera todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero para mí no es pecado, no lo es. Una circunstancias que no ameritan a juzgarlo rudamente.
si todos nos acordamos de la foto que enseñan al hombre de las cavernas con un garrote enfurecido, entonces dice uno, no, pues espérate, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué está actuando así? Entonces ya nos enseñan toda la fotografía y es que está defendiendo a su familia de un tigre de sable, ¿verdad? Entonces ya vemos por qué está actuando esa persona de esa manera, ¿verdad? Entonces ya nos dan como dicen todo, the whole picture, y podemos comprender que el hombre se estaba defendiendo. Y en este caso se nos dijo nomás lo que hizo esa persona en ese instante, ¿verdad? Y después lo que acabó haciendo después de todo eso, ¿verdad? O sea, fue una decisión a, a su conveniencia, la primera, pero también fue la negligencia de la persona que se le cayó la cartera, que provocó que este hombre también actuara así. O sea, ella no se interesó por su cartera, la dejó allí, vino este hombre que tenía una necesidad y la tomó y se dio gusto gastando el dinero, pero después entendió que podía remendar lo que hizo y fue y entregó la cartera a su dueña. Y es todo, pero no, para mí no es pecado, no es pecado. Algo que sucede en la vida, de la vida real de muchas personas, de muchas ah, puede suceder, ¿verdad? Pero no para mí no es un pecado. Gracias. Gracias, Alfonso. Y fíjense qué interesante que es cuando uno se pone a comparar las miradas, la experiencia. Y también podemos ver qué puede haber detrás de la experiencia de cada uno para tener esa mirada, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más, Arturo? Sí, está Ana Lucía, que ya había levantado previamente la mano, y después le damos la mano a Octavio. Adelante, Ana. Genial, esos dos más, por favor. Después cualquier cosa vamos a seguir hablando de toda la historia. Gracias. Adelante, Anita. Ahí ya está activado tu micrófono. Ay, chispas, perdón, no sé qué pasó, se movió todo. Quería activar mi cámara también y no puedo. Quería decirles que si no les ocurrió alguna vez que se les cayó de pronto algo, a mí sí. Me recuerdo una vez que se me cayeron. Yo soy de Arequipa, Perú, también, Rita. Se me cayó, me acuerdo, un billete de 100 soles, que son como unos $30 más o menos. Y para mí era importante en ese momento. Apenas Y se te recuerdo que escucha. me quedé con la sensación. Puedes ¿No se alzar escucha? tu voz. Apenas. Yo te escucho Eso, bien, Ana. Por mí está claro. Pero si gustas, acercarte un poquito más a tu micrófono, por favor. Ahorita apagaste tu micrófono, Ana. se movió. Ah, ya, ahora sí. ¿Se me escucha? A ver, ahora ¿Ahora se sí te escucha? vemos y te escuchamos. Pero si Ah, qué puedes bueno. pegarte un poquito más o subirle el tonito de tu voz un poquito para que aquellos que no lleguen a escuchar, yo te escucho bien, ¿Ahora? pero ándale así, por favor. Perfecto. Ya, está buenísimo entonces. Bueno, les comentaba que yo también soy de Arequipa, Perú, y aquí alguna vez me sucedió que se me cayó un billete de 100 soles, que más o menos son como $30. Y para mí era importante en ese momento. Y, y recuerdo haber pensado, ojalá que alguien que lo necesitara lo haya cogido. Y seguramente les ha pasado a muchos de ustedes. Y entonces, viéndolo desde ese lado, yo no veo que sea como un pecado. Yo creo que solamente fue un error y que además se reivindicó yendo a devolverlo. No pienso que en este caso el dinero haga mucha diferencia para la muchacha que lo perdió, pero sí de pronto hizo algo bueno por el que lo recogió. Eso es todo. A mí. ¿Me escuchó? Gracias, Ana Lucía. Muchas gracias, Gracias. Ana. Tenemos también a Octavio y a Esner. Adelante, Octavio. Hermanito, yo tengo una duda de su pregunta. Cuando usted dijo el que tiene el contexto de todo lo que él ha vivido, ¿a quién se refiere?
Dímelo tú. Bueno, es Son que observadores, ¿eh? Son ese es el observadores, ¿eh? problema. Es que puede ser el ajustador de pensamiento, Lo o sé. puede ser o puede ser, no sé, su mamá. O sea, no sé a quién se refiere cuando usted dice, ¿quién creen que piensa la persona que conoce su vida, no? Entonces, por eso le hago la pregunta. Pero si no nos va a dar el contexto de quién es, entonces aquí es interesante lo que podemos discernir. Porque, por ejemplo, el hermanito, ay, se me olvidó, Alfonso, él dice que para él no es pecado. Y tiene razón, desde su punto de vista, él tiene razón. Hay otra hermanita, creo que la hermanita Mayra dijo que sí, para ella sí es pecado. Y también tiene razón. Pero realmente aquí hay algo interesante. Los principios de Dios son inamovibles, ¿no? Son estipulados, es tal como deben ser las cosas. Entonces nosotros podemos interpretar nada más, pero lo que es de acuerdo a las enseñanzas del libro, si es que las hemos comprendido y espero que yo las haya comprendido bien, no hay vuelta de hoja. Lo que es error, lo que es pecado, lo que es iniquidad. Entonces, y en cada sector de la historia hay determinadas acciones, ¿no? Que se vuelven error, se vuelven pecado y se vuelven iniquidad. Gracias. De nada. Y déjame, ya que tiraste algo interesante, eh, y te pregunto, ya que te llamó la atención la frase de cómo será la mirada de quien conoce toda la historia, vos, si tuvieses que decirme a alguien que conoce toda la historia, ¿se te ocurre alguien? Claro que sí, claro que sí. Para mí puede ser el ajustador de pensamiento si este hombre es espiritualizado, si conoce de Dios, si sabe que existe un ajustador de pensamiento. Pero a veces uno como humano, como mortal, aunque conoce los principios de Dios, tiene necesidades y a veces la necesidad te quiebra, ¿sí? Y aunque no debes de hacerlo, lo haces, ¿sí? Entonces ahí su acusador de pensamiento sabe la historia de él. Pero fíjese que aquí hay algo muy interesante. Ahí va de acuerdo al grado de alma que está desarrollando, ¿no? Y ahí entramos ya a otra situación que no quiero andar porque pues, no acabaríamos. Pero ese es el resultado de nuestras acciones diarias, ¿no? El desarrollo del alma que te está creciendo. Ahora yo a veces me imagino cuando hacemos, aunque ya estemos comprometidos con Dios, pero a veces hacemos errores, esa alma decrece o se detiene. Y cuando hacemos cosas buenas, empieza a crecer nuevamente, porque recuerden que de acuerdo al tamaño del alma que nosotros tengamos, es donde vamos a despertar. Entonces eso para mí es muy interesante, pero bueno, ese es otro tema yo creo que de otra charla. Pero yo pienso que si el hombre estaba espiritualizado, pues su ajustador de pensamiento. ¿En qué afecta? En su alma. Si no está espiritualizado, créame que no hay ningún problema, porque tiene el mismo nivel. Cuando tú tienes un alma animal, no tienes ese problema. Tu alma ni siquiera ha empezado a desarrollarse, no ha nacido del espíritu, o sea, eres como neutral, por decirlo de algún modo. Mire, yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo rápido. Yo soy comerciante, a veces recibo dinero para dar cambio. Aquí en México hay billetes de 500 pesos que parecen de a 20. Una vez una persona me dio cambio de a 100 con dos billetes de a 500 pensando que eran dos billetes de 40. Y yo en otros tiempos me hubiera quedado con esos 1,000 pesos. Pero a partir de que he estado estudiando el libro durante y trato de hacer la voluntad de Dios, automáticamente, créame, hasta yo me sorprendí de mí mismo, los regresé. Entonces yo creo que ahí ya hay algo en mí que Dios me está permitiendo, aunque tenía necesidad, porque siempre tiene una necesidad y problemas. Esos 1,000 pesos me hubieran resuelto muchos problemas en ese instante. Mas, sin embargo, fue más mi compromiso con Dios. Y no es que yo quiera hacerles sentir que soy una persona que he evolucionado ni nada, pero si no lo platico yo, nadie va a venir a platicarles, ¿no? Pero me pasó y yo de inmediato regresé ese dinero. Entonces yo siento que ahí ya son los compromisos que tiene uno o trata uno de hacer con los principios
y con el conocimiento que tiene de Dios. Y así como en esta vez actué bien, hay muchas veces que he actuado mal. Entonces no sé si a veces mi alma crece y a veces se regresa, pero es la lucha diaria y en eso estamos. Gracias, hermanitos. Luz saludarlos. Gracias, gracias. Y Alfonso, te voy a dejar para luego porque quedémonos un poquito con las ganas para después volver a hablar de esto, porque como ven, todavía queda mucha tela para cortar de este tema, de cómo ver qué es error, cuándo, qué pecado. Y para cerrar esta historia, y le voy a pedir a Arturo, eh, quise hacer un cierre musical de esta parte, así que escribí un tema que habla de esto. Y a ver qué les pasa cuando escuchan toda la historia junta. Gracias, Arturo. Ahí No, vamos. Jorge, si gustas dejar de compartir para poder compartir. Sí, por supuesto. Ok. La noche giraba entre luces y alcohol, sonaban guitarras mezcladas con rock, un grupo bailando muy cerca del río. Algo cayó al piso y él fue quien la vio. Una billetera tirada en la arena, dinero, papeles y algunas tarjetas. El hombre pensó con frío en el cuerpo, a veces el hambre no hace lo correcto. ¿Quién sabe qué pesa en su decisión? La culpa, el vacío o la necesidad. Si vemos apenas un gesto fugaz, ¿quién puede juzgar? Y habrá una verdad. Un café con leche, bizcochos baratos, la noche calmando, temblores y pasos. Después, qué sorpresa, la vio en un rincón. Ella se reía y algo lo alivió. Y al día siguiente, golpeando una puerta, billetera en mano, entrega resuelta, ni héroe ni santo, tampoco maldad, tal vez solamente fragilidad. ¿Quién sabe qué queda después del error? ¿Cómo marca el alma cada decisión? Tal vez entre sombras, preguntas y heridas también se construye. Y a poco la vida. Bueno,
a veces la música nos ayuda a pensar quizás o no tan frío o, o no tan cerrado, a ponernos más en lugar de la otra persona. Y no necesariamente para cambiar lo que uno cree, pero sí sirve esa mirada que mencionábamos. Voy a volver a tomar pantalla, permiso. ¿Dónde estamos? Eh, y como cierre, ¿no? Podemos ver que no siempre alcanza una sola palabra, pensando en lo que intentamos resumir como error, como pecado, para describir experiencias humanas que son tan distintas, ¿no? Al menos desde nuestra mirada imperfecta, aunque intentemos a veces clasificarlo. Y ahora les propongo mirar algunas ideas que están basadas en el libro Durantia, no son definiciones, ¿sí? La idea no es dar ni definiciones, ni porque lo dice el libro, esto es para reflexionar. Es lo que venimos haciendo y por lo menos lo que propongo desde esta charla. Ideas basadas en el libro Grantia de lo que es error, pecado, culpa, iniquidad, algo que surgió aquí, ¿no? Y voy a hacer una salvedad muy importante para que entiendan el criterio desde dónde lo vamos a hacer. Generalmente uno parte de las palabras y después lo entiende en la experiencia y yo les voy a proponer hacerlo al revés. Vamos a partir de la experiencia y vamos a tratar de así entender mejor las palabras, ¿no? Sí, me hace caso esto. Hermosa la costa de Vicente López, ¿eh? Si alguno viene a Argentina, me avisa y lo llevo a pasear. En verano mejor. Te tomo la palabra. Obvio. Vamos con estas cuatro palabritas y una definición simple, ¿sí? No es de manual. Es para entenderlo a primera vista. Eh, ¿Qué es error? Bueno, podemos decir que es equivocarse sin comprender plenamente las consecuencias. Si simplificamos pecado, es elegir algo que se reconoce como incorrecto. Aún así lo elegimos. ¿Qué es la culpa? Y estoy hablando desde el concepto de el libro Durantia, resumido, porque en otros contextos religiosos puede tener otra, este, otra cuestión, otra forma de ver, que es sentirse mal por el error cometido. Y iniquidad, que no es tan usual, y que también podemos ver en qué contexto aplica y cómo, que es persistir deliberadamente en un camino que se reconoce como incorrecto, ¿sí? O sea, es un pecador que no puede parar y que tampoco le importa. Este, o sea, esto tómenlo como un mapa, ¿no? Como una definición exacta, ¿sí? Entonces, de la misma manera que hice antes, les voy a plantear una situación absolutamente simple y les voy a pedir que entre todos comentemos, ¿sí? Supongamos que estamos en una reunión de amigos y alguien hace un comentario sobre una situación, supongamos, de pareja,
de otro dentro de ese grupo y no se da cuenta que ese comentario que va a hacer lo va a hacer sentir mal al otro, que lo va a lastimar, ¿sí? Y lo hace. En este caso, ¿qué dirían que hubo ahí? ¿Error, pecado y por qué? Esa es la pregunta simple y les pido que vamos a analizar esta situación bien sencilla. Y una respuesta cortita les pido y así seguimos. Alfonso tenía la mano levantada de antes, pero no sé si califica para esta. Eh, También Digo, estaba primero Eisner, después Rosy, después bueno, Alfonso. adelante sobre esto, adelante por favor. Adelante, Esner. Primero que todo lo calificaría como error. Bien, ¿y por qué crees que es error? Primero porque en un momento dado de las circunstancias, pienso yo, la persona lo hizo sin pensar las consecuencias. Así lo veo yo. Perfecto, gracias. Gracias, Esner. Adelante, Rosy. De este caso último, pues no sabemos las intenciones de la persona que habla. Eh, yo normalmente soy muy discreta, hasta me han tildado de antisocial, porque pues yo digo, si no me piden mi opinión, ¿para qué hablo? Y luego en una reunión así, pues están las esposas, bueno, las parejas, las familias. Yo no sé si mi comentario puede herir a una persona más o no, entonces normalmente prefiero no opinar en esos casos, pero en este caso, esta persona que habla, no sabemos si los conoce, no los conoce o cuáles son sus intenciones. Es, como en el anterior caso, falta información, creo yo. O sea, no sabes definir si hubo error o no, o hubo pecado o no. Eso decís. Pues sí, porque no conocemos las intenciones del Señor que está hablando. Bueno, ¿alguien Muchas más? gracias, Artur. Rosy. Sí, sí. Tenemos Alfonso y después Ana Lucía. Genial, ahí está, vamos con dos y seguimos. Si gustas comentar lo que decías también de la vez Ah, pasada, no, Alfonso. yo nomás quería, lo que estoy observando y es que como que todo esto que es presentado es, es más que nada cómo reaccionaríamos. O sea, yo en mi experiencia me, me, me entiendo que debo hacer lo correcto, ¿verdad? Que debo, se nos pide, Jesús nos pide que seamos perfectos como su Padre en el cielo. Y mientras más nos acerquemos a su perfección, a todos lo que es Dios, con su amor, su misericordia, todo eso, hay que llevarlo a enfrente. O sea, la persona que ya estamos hablando del que agarró la cartera, o sea, ¿qué sentimos por él? ¿Odio a juzgarlo o compasión o entendimiento? Yo entiendo porque esas experiencias se viven a diario en el mundo. Ahorita andaba yo en la tienda y se me acerca una mujer con su bolsita y todo y me pide dinero para comer. Y digo yo, mi amor, o sea, adentro de la tienda, no ni afuera, como hacen los que no tienen casa, ¿verdad? Adentro de la tienda con su bolsa y me pide para comer. Es la segunda vez que una persona bien vestida me pide de comer. Digo, le dije, no, le digo, lo siento, pero no creo que esa sea tu necesidad, ¿verdad? Y yo me tomé eso, dije, no, le digo, lo siento, no te puedo ayudar, porque no me pareció correcto que hiciera eso, ¿verdad? O sea, pero como les digo,
A mí una vez, andando caminando en el parque, tenía en mi bolsa como $600 y ahí mismo traía mi teléfono, mi teléfono. Y al sacar mi teléfono, uno de $100 se me cae y me sigue caminando. No me di cuenta. Entonces, cuando vuelvo a sacar el dinero, dije, chihuahua, y los conté, dije, me falta uno de 100. Entonces, unas señoras que andaban caminando me decían, oiga, don Alfonso, aquel señor levantó ese billete. Ya voy, lo alcanzo. Le digo, oye, hermano, ¿sabes qué? ¿Te encontraste $100? Dice, sí, le digo, pues que son míos. Y ya ahí terminó, me los devolvió, ¿verdad? Pero como le digo, siempre hay maneras. Y como yo digo que yo no veo una situación que el hombre hizo algo sin saber las consecuencias, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a ver nosotros que estamos queriendo llevar a cabo un evangelio de amor, de comprensión y de entendimiento? ¿Cómo lo vamos a ver? Es lo que yo estoy sintiendo que nos están pidiendo. Entonces hay que ser compasivos, hay que entender la situación y no juzgarlo para nada. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias. Es como que quedó del anterior, pero no importa. Está perfecto. Gracias, Alfonso. Recordamos la situación. Decíamos que hubo un comentario en la reunión. La persona lo dijo, hizo sentir mal a otro, pero no se dio cuenta que había hecho eso. ¿Sí? Pero bueno. Y ahora vamos a otro ejemplo con la misma situación. Pero en este caso, la persona que lo dijo sabía que si decía eso, iba a herir, iba a lastimar a la otra persona que estaba en ese grupo de conversación. Y lo hizo igual. ¿Qué cambió en ese caso? Porque también era decir algo en un determinado lugar, igual que la otra situación, pero aquí sabía que a la otra persona le iba a causar un problema o le iba a hacer sentir mal. ¿Qué cambió con respecto de la situación anterior? Aquí les vuelvo a preguntar. Bien. Tenemos la manita de Ana Lucía, Rosy también creo que habías levantado la mano y Octavio. Dale. Adelante, Ana. ¿Lo ve? ¿Sí? Les quería mencionar, en el caso que estabas comentando, Jorge, yo pienso que es un error, porque la persona que habló, obviamente es un error porque no debemos estar hablando de otras personas así libremente, ¿no es cierto? Criticando, juzgando, qué sé yo. Entonces es un error, pero no es un pecado porque él no tuvo la intención de lastimar a nadie. Y se supone que pecado es cuando nosotros lastimamos a alguien intencionalmente. En el segundo caso sí, porque nosotros sabemos que le vamos a hacer daño y aún así lo hacemos. Entonces ahí sí me parece pecado. Gracias. Gracias, Ana. Rosy, ¿deseas aún participar? No, gracias. Adelante, Octavio. Gracias, Rosy. Perdón que insista en el contexto de la persona en cuanto a su mente animal o su mente espiritual, pero es que eso es determinante. Fíjense lo que dice Santiago. Dice, pues como el cuerpo sin... perdón, no, miento, perdón. También dice, perdón. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense. Qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y incendia por el infierno. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras y aves y reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Entonces, es algo que nosotros tenemos por naturaleza. Entonces, en una mente animal es algo que no se puede evitar. Entonces, en este caso, si el hermanito hizo el primer comentario,
pues fue de alguna manera involuntario, fue algo que se le sale por no estar espiritualizado. Si ya somos hermanos o personas espiritualizadas que conocemos los principios de Dios, entonces el primer caso es un error, pero ya en el segundo caso se vuelve pecado. Así lo interpreto. Gracias. Sí, en el segundo sabía, en el segundo sabía. Y bueno, lengua tenemos todos. A ver, ¿alguien más? ¿Quedó, Arturo? Serían todas las manitas. Genial, genial. Y pensando en iniquidad, y creo que es la más delicada, porque cuando hablamos de iniquidad, creo, y acá empezaría por preguntarles, si les parece, volvamos a la definición, persistir deliberadamente en un camino que se conoce como incorrecto. Y en este caso, ustedes, si logramos entender lo que es un inicuo, ¿creen que esto tiene vuelta atrás o que es definitivo? Y en comparación con el error y el pecado, ¿creen que el error y el pecado tienen vuelta atrás? O sea, les voy a reformular la pregunta para unificarla. El error, el pecado y la iniquidad. Las tres cosas, ¿tienen vuelta atrás? ¿Alguna sí o alguna no? Maya, que no tiene manito, pero tiene mano. Así que tenedlo en cuenta, Arturo. Arranco yo. Mm, Bueno, perdón. des- Bueno, el error, el pecado, yo supongo que sí. De hecho, no sé que se puede volver. De la iniquidad ya no sé, porque hay una persistencia, ¿no? Deliberada, están en ese camino incorrecto, que les lleva directamente a insistir en lo que es mal. Yo supongo que error y pecado se puede volver. Gracias. Gracias. Laura, Gracias. ¿no? Laura, Eh, adelante. Hola. Yo creo que los tres sí tienen vuelta atrás, aun cuando la iniquidad es persistente y saben que están haciendo mal. Yo quiero pensar que en algún punto la gente que es inicua puede llegar a un arrepentimiento. ¿Qué tenga que pasar para que se arrepienta? No lo sé, pero aquí en la tierra hay muchos casos, ¿no? De gente asesina que se ha arrepentido de lo que hace, así como hay personas que dicen no me arrepiento, pero creo que sí, en algún punto sí hay una vuelta atrás de tanto del error, porque reconocerlo, del pecado, porque como dijo el hermano, se gobierna, se reconoce, supera su parte animal o su tendencia, esa condición humana, y de la iniquidad, aunque me parece que es muy difícil, pero quiero pensar que sí puede haber una vuelta atrás. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Adelante, Rosy, después Octavio, después Marina y después Ana Lucía. Muchas manitas levantadas, Jorge. Genial. Hasta ahí después seguimos. Así llegamos tranqui. Pero me encanta que participen y les agradezco porque, insisto con esto, fíjense que estamos todos viendo la misma película y cada uno puede encontrar distinto argumento incluso para sustentar cosas diferentes. Muchas gracias. Yo considero que sí hay vuelta atrás, sobre todo cuando hay arrepentimiento. Bien. En los tres casos, en error, pecado y iniquidad. Es que me mutearon. Este,
En la iniquidad pues es más difícil porque dudo que la persona se arrepienta, pero lo que estoy viendo es que como Dios es un Dios, el Padre Universal, un Padre amoroso, siempre nos perdona, no ve en sus hijos pecado o culpa, para Él todos son iguales. Entonces, desde ese punto de vista, pues nada más hace falta que la persona deje su ego y se arrepienta y viva conforme nos ha dicho el libro de Durante, con bondad, con todos los aspectos de Dios, belleza y amor. Gracias. Gracias. Gracias, Rosy. Adelante, Octavio. Bueno, aquí es algo muy interesante. Tal vez en este caso no hay vuelta atrás, hermanito, porque ya se cometieron se cometió el pecado, se cometió el error, se cometió la iniquidad, pero eso es en este caso. Pero si tú vas espiritualizándote a través del tiempo, te estás comprometiendo con Dios, tu mente de alguna manera empieza a entender cuál es el plan de Dios. Entonces tu alma va creciendo y ya tu alma y tu ajustador de algún modo empiezan a trabajar en ti y pienso que ya no caes tanto en la iniquidad en una próxima ocasión, ¿no? Que cometas una indiscreción o un problema. El error, el pecado ya va a ser menos y el error pues a lo mejor ya no lo cometes, pero es un proceso gradual que va muy de la mano, pienso yo, puedo estar mal, pero va muy de la mano de tu nivel espiritual. Y eso es como el escudo, ¿no? Que te permite en un momento dado prever estas situaciones. En las que ya cometiste eso, pues yo pienso que ya no hay regreso, a menos que te arrepientas y des la cara, ¿no? Y de alguna manera vayas y pidas disculpas, ¿no? O pagues el daño. Pero ya mientras estés vivo, en las siguientes experiencias, puedes ya empezar a evitar todas esas situaciones de acuerdo a tu nivel espiritual, ¿no? A tu compromiso, tener presente esos momentos para pues no caer en esas situaciones. Así lo veo, gracias. Gracias a vos. Gracias, Octavio. Adelante, Marina. Buenas tardes a todos. Justo saliendo de la Cámara de Marina, para mí, creo que se le cayó la señal a Marina. Bueno, damos la palabra a Ana mientras llega Marina, si es que se reconecta. Adelante, Ana. Creo que no tenía el micrófono abierto. Como es mi esposa, la escucho desde acá. Ah, ok. A ver ¿La si tenía el esperamos? micrófono cerrado. Mm. Si gustas, Ana, y ahorita le damos entonces la Ok. palabra a... ahora sí. Yo creo. Ah, Está bien. esperas un momento, Primero Ana. ella. Ahora sí. ¿Puedo hablar? Adelante, Marina, por favor. ¿Qué Bendecida. tal? Buenas tardes a todos. Un gusto, un placer escucharlos. Y bueno, yo opino, no siendo relectora de Urantia, pero opino como persona que del error y del pecado se vuelve. Ya después repetir, o sea, la iniquidad, repetir los pecados que ya hemos cometido, quiere decir que no aprendemos nada en la vida. Y de eso no se vuelve. Simplemente eso quería decir cortito y bueno, más o menos comparto opiniones con todos. Y con algunos no, pero bueno, esa es mi opinión humilde. Muchas Gracias. gracias, Marina. Es un honor tenerte aquí con nosotros y ojalá nos puedas acompañar más seguido. Gracias, Bueno, hermanita. un gusto. No, el honor y la bendición es para nosotros que nos acompañes. Gracias. Adelante, Ana Lucía, y después Adrián. Eh, el- Se nos enseña que el Padre es misericordioso y nos perdona. Y por supuesto, nosotros nos podemos arrepentir de los pecados que cometemos, pero tienen consecuencias y debemos asumir esas consecuencias. Solo eso quería decir. Gracias. Gracias, Ana. Adelante, Adrián. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, estoy de acuerdo mayoritariamente con pedacitos y retazos de todo lo que vienen diciendo los hermanos.
Em, em, si no se me escucha bien, pido disculpas porque estoy muy resfriado. Em, a mí no, yo sé que a Jorge no le gusta eso de andar tirando citas y de andar citando continuamente el libro, y estoy también completamente de acuerdo, ¿no? Para no andar pareciéndonos a esos citadores de versículos de las religiones evolutivas que andan por ahí. Yo pienso exactamente lo mismo. Pero bueno, voy a traer a colación algo inevitablemente. Eh, no sé verdaderamente en qué documento está, porque no soy bueno tampoco para eso, pero en uno de esos documentos, eh, los reveladores nos dicen, es uno de los documentos relacionados con la rebelión, ¿no? Y en uno de esos documentos, más o menos nos dicen algo como que en realidad sí, se puede, no solo hay vuelta, sino que también se puede perdonar toda clase de error y toda clase de pecado. El tema es que hay que transitar dos caminos para eso. No es algo automático, ni es una ancha vereda inherente de que si uno se equivoca o de si uno peca va a haber eh, indefectiblemente el perdón. Cuando se quiere resaltar esto siempre se pone de ejemplo, primero, la misericordia de Dios, y se habla de Dios, y no se habla del pecador. O sea, si hablamos desde el costado de Dios, sabemos que la misericordia y la gracia están siempre, que indefectiblemente están. Pero para que la misericordia y la gracia de Dios se activen, tiene que haber un arrepentimiento sincero del otro lado, porque si no, ni siquiera Dios puede perdonar al que no quiere ser perdonado. Entonces, el primer punto es el arrepentimiento, el deseo de arrepentimiento sincero del que peca. Y cuando digo arrepentimiento sincero, remarco lo de sincero, no un arrepentimiento que se quede meramente en la culpa o en el remordimiento, sino el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero acarrea un propósito de enmienda, un propósito de cambiar, un propósito de retornar al punto inicial, o sea, de retornar a la situación previa al error o previa al pecado. Entonces, sabiendo que la gracia y la misericordia de Dios está siempre presente y que toda clase de pecados puede ser perdonados, eh, lo que tiene que empezar a tallar es la doble mano, la doble vía, o sea, lo que nosotros tenemos para aportar, lo que el pecador tiene para aportar, que es su sincero deseo de arrepentimiento para que esa misericordia de Dios llegue, active y cambie. Ahora, en cuanto a la iniquidad, es otra historieta, porque el inicuo verdaderamente, pese a que la misericordia de Dios está ahí delante de él, el inicuo, nos lo dicen los reveladores, no puede experienciar aflicción sincera, porque hay un trastocamiento de la personalidad. La iniquidad trastoca la personalidad. Si hay un trastocamiento de la personalidad, si la personalidad como don del Padre no funciona correctamente o ya no funciona como debería funcionar, se pierde la concepción moral. Si se pierde la concepción moral, no hay discernimiento sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, para el inicuo es imposible experienciar aflicción sincera. Y si no se puede experienciar aflicción sincera, no solo no se va a arrepentir, no solo no va a pedir perdón, sino que tampoco lo aceptaría, porque no vería la situación como que requiera de ningún tipo de perdón. Eso lo dicen los reveladores. Entonces, eso también nos da pie para poder diferenciar, ¿no? Y en todas estas situaciones que planteó Jorge antes, de lo que es un error de juicio, de lo que es una falta o de lo que es un pecado y una iniquidad, ¿no? Por algo los reveladores también nos muestran distintas gradaciones y distintas situaciones, ¿no? Eh, no todo es lo mismo, para no todo se requiere lo mismo, y como bien dijo una hermana anteriormente, que no sé quién fue, las consecuencias tampoco van a ser las mismas. Las consecuencias para el que lo ejerce en sí, las consecuencias para la víctima de lo ejercido y tampoco las consecuencias cósmicas espirituales resultantes de ese hecho, sea cual sea el más leve o sea el más definitivo. Así que bueno, yo lo veo desde ese lado y esa es mi percepción y bueno, gracias por escuchar. Genial, Adrián, genial y completo. Y acá me permito agregar algo más con respecto a la iniquidad. Solamente porque
a lo largo de los comentarios me doy cuenta de que quizás la idea de iniquidad no está tan clara, y no porque quiera decir no saben nada, sino porque no está clara. El inicuo, y así lo definen, es un loco cósmico, ¿sí? ¿Y qué tiene el inicuo que hace que no haya vuelta atrás? Ustedes piénsenlo de esta manera. Todos desarrollamos un alma, tenemos un ajustador, tenemos una evolución que se traduce en el alma morontial, ¿sí? Imaginen el alma como una bolsita en donde se van sumando toda nuestra capacidad de supervivencia con cosas que tienen valor de supervivencia. El inicuo en su vida no solo se quedó con esa bolsita vacía, no tiene nada. Entonces, si no tiene valor de supervivencia en términos de eternidad, no existe. Y solamente a partir de ese punto es que no tiene vuelta atrás. Por todas, incluso las razones que dio Adrián, no tiene ni siquiera la capacidad de comprenderlo. Está sin poder avanzar, no tiene capacidad para poder avanzar. Por eso, cuando vemos podemos decir estos tres niveles del error, de la incapacidad humana, error, pecado, iniquidad, podemos hacer cierta graduación de la importancia y la proporción de la consecuencia de eso. Y después vamos a ver sobre eso en el próximo punto. Y no sé si quedó una persona más, creo que había Arturo, y seguimos para no demorar, perdón. Sí, está Octavio, pero también nos mandan una participación de Priscila por el chat que Ujú. dice así, rápido lo leo, porque no le está permitiendo eh, levantar la mano ni participar con vos, pero nos escribió, dice, quería opinar porque los loco, pero no me veo en el grupo. Bueno, yo hubiera ido al grupo, busco a la persona y le pido me ayude para poder comer. Eso lo haría yo, pero nadie tiene la misma comprensión. Aunque yo tuviera hambre, esa persona la podía tener destinada para una necesidad urgente, que es lo que nos comenta Priscila. Gracias, Priscila. Adelante, Octavio. Breve, así, no, así llegamos con todo, perdón, Octavio. Sí, mire, yo en cuanto a la iniquidad, todavía pienso que puede tener retorno por esto. Cuando explican los tipos de muerte, no mencionan a la iniquidad como una muerte. Entonces, de acuerdo a lo que dijo el hermanito Adrián, pareciera que él ya la está considerando como una muerte y no está dentro de la clasificación de los tipos de muerte. Entonces, yo pienso que la iniquidad sí tiene de alguna manera, tal vez en las ocasiones que ya se cometió, pues definitivamente no, ¿verdad? Pero el libro Durante también te dice que mientras tú no estés muerto, puedes, puedes componerte, tienes esperanza a que seas tomado en cuenta. Claro, tienes que transformar todo, tu alma, tienes que cambiar, pero la iniquidad pienso que no es así tan radical, ¿no? Porque si no, hubiera sido entonces una cuarta muerte, pero nada más hay tres tipos de muerte. Gracias. Bien. Gracias. Sí. ¿Hay alguien Gracias. hablando o Ya, está el micrófono abierto? se quedó abierto un micrófono. Bueno, Adelante. para cerrar esta partecita, eh, les hago tres preguntas y les pido que contesten cortito, aunque suenen enredadas. ¿Puede haber error sin culpa? ¿Puede haber pecado sin culpa? Y esta es la que más me interesa que me contesten. ¿Puede haber pecado con culpa?
Recuerden que la culpa es sentirse mal por el error cometido. Un par de respuestas nada más, ¿eh? Gracias. Arturo. Bueno, en mi caso personal creo, dentro de mi punto de vista personal, una persona que ejerce el error, el mal animal, que no tiene conciencia de qué es bueno y malo, pues no puede existir culpa porque no hay arrepentimiento. En el caso del pecado, que ya nosotros tenemos conciencia del acto que estamos realizando, es con intención, pues si tenemos conciencia, ahora sí, como dicen, ese angelito que nos está diciendo y tratando del angelito malo de Sí, persuadirnos, obviamente si le hacemos caso al angelito diabólico, pero sabemos que estamos haciendo mal, pues ahí sí ya entra la generación de culpa porque vamos a vivir intranquilos, no va a haber paz interior en nuestras vidas. Entonces ahí creo que ya empieza a funcionar la conciencia como tal, porque estamos haciendo un mal deliberado con conocimiento de causa. Recuerdo que Jesús hizo una enseñanza muy profunda a los apóstoles, que mis embajadores del reino tienen que estar libres de culpas. Y en ese principio debemos de actuar. Ya no podemos realmente ejercer el mal deliberado como pecado o incluso la inequidad, porque ya tenemos un conocimiento de lo que es realmente malo y bueno. Y si el Padre nos está pidiendo que seamos semejantes a Él, que hagamos su voluntad, que es ser perfectos como Él es perfecto, y si queremos imitar a Dios en todo sentido, o en este caso el ejemplo vivo en la tierra, a Jesús de Nazaret, pues definitivamente ya no nos podemos permitir ejercer el pecado, porque ya estaríamos en contra de nuestros ideales. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, Jorge. de nada. Laurita. Mm. Y yo creo que la culpa viene de la no aceptación del error, porque si aceptas el error y sabes que lo puedes corregir, bueno, pues tu culpa disminuiría. Pero también creo que va en función de la conciencia. Entonces, yo me puedo estar equivocando y no doy cuenta de lo que estoy haciendo y creo que estoy haciendo lo correcto, pues lo voy a seguir haciendo. Entonces va de la mano de la conciencia, del grado de conciencia de la persona, aunque paradójicamente también creo que en el fondo todos tenemos esa vocecita, como decía ahorita el hermano, que nos dice, eso no está mal, eso no está bien, eso no está bien. Y entonces hay una incomodidad y de ahí viene el caer en otros errores, ¿no? En la negación, en buscar responsables, en culpar a, no sé, a miles de cosas, no menos asumirla. Creo que en el fondo sí tenemos esa vocecita que nos dice, que nos impulsa a decir estás equivocado. Van de la mano, el error, el pecado, la culpa va de la mano. Que como explicaste muy bien ahorita sobre la iniquidad, pues es un logo ya cósmico, ya que dice que está bien, bueno, pues ahí sí ya no hay grado de conciencia. Eso es lo que pienso. Gracias. Gracias, gracias. Y ahora una pregunta puntual que hasta ahora nadie había respondido. Si puede haber pecado con culpa. Ok. Maya. Am- En, en una situación así de reuniones, depende lo que, bueno, el comentario que haya sido. Hay personas que sacan el comentario a propósito, este, porque lo tienen que decir, porque, no sé cómo explicarte, porque si no le queda en la conciencia, pero para mí sí, hay, incluso con intención.
O sea, que en el alguna. ejemplo que vimos, ¿cómo sería, para ver en la práctica, cómo sería el pecado con culpa en el ejemplo del comentario que vimos? Y por ejemplo, vos sabés, ponele, hay dos personas. Yo soy amiga de otra, de la mujer, ponele, y sé que el marido, yo lo vi al marido con otra persona o haciendo otras cosas. Entonces, yo por ahí me voy a sentir culpable de hacer un comentario, ¿sí? Que sé que le va a hacer sentir mal, pero en realidad, o por ahí, necesito decirlo porque de todos modos va a ser algo beneficioso para alguien o lo que sea. ¿Me entendés? O sea, yo me siento culpable de largar el comentario, pero en realidad, no sé, bueno, me voy a sentir culpable igual de haberlo comentado, ¿entendés? Pero no importa, qué sé yo. A eso es lo que yo Poniéndote el entendí. protagonista, dirías que sentís que es un pecado, pero que te generó culpa. Y sí, porque sé que voy a hacer sentir mal a alguien o a dos personas, Mm. ¿entendés? Yo lo veo así, qué sé yo, capaz que nada que ver. Yo igual en muchos casos, obviamente, todos creo que pasamos por lo mismo en ciertas reuniones. Yo me llamo el silencio, obviamente, pero bueno, por ahí uno quiere decir, sabiendo, o sea, que tiene la culpa de saber una situación, de que va a hacer sentir mal a otras personas, y bueno, listo. Supongo, ¿no? ¿Qué sé yo? Ese es mi Está comentario, bien, nada más. está bien. Vamos a pasar a una frase que es bastante conocida y para variar le voy a hacer una pregunta. En el pecado está el castigo, ¿sí? O sea, cortito, por favor, así llegamos, porque me despertaron varias preguntas esta frase, ¿sí? O sea, ¿qué le sugiere esta frase y cuál creen que es el castigo? Bueno, tiene la mano levantadita Octavio y después Alfonso. Nada más les pido que sean breves sus respuestas porque se nos agota el tiempo, familia. Gracias. Pues no Ah, le encuentro el castigo, pero pues a lo mejor que se detiene tu crecimiento espiritual. Eso sería para mí el castigo que puedes darte a ti mismo. Es lo que pienso. ok. Gracias, Octavio. Adelante, Alfonso. Sí, yo estoy de acuerdo con Octavio. O sea, el pecado está en nosotros, cae en nosotros, a nadie más. O sea, en el pecado está la penitencia, como se dice, ¿verdad? O sea, se hace daño a uno mismo al dejar de crecer en espíritu. O sea, yo estoy de acuerdo con Siguier. Es lo que quería agregar desde hace mucho, pero ya lo dijeron y lo, lo, este, yo también lo creo, que es el pecado. Uno comete un error y el pecado está en uno mismo, no en nadie más. Ni nada le pasa al cielo, ni al universo, ni a nadie. Es en nosotros. Gracias. Perfecto. Gracias. Y para cerrar esta frase, en el pecado está el castigo. Les Perdón, pregunto, ¿hay alguien que nos perdón. castiga? Y si lo hay, ¿quién sería? Marina tiene la mano levantada, Jorge. Bueno, No, vuelvo para atrás. Yo pienso que cometiendo un pecado, el castigo es la culpa, porque no es lindo vivir con culpa. Si yo no siento nada, bueno, pero si siento culpa, ese para mí es mi castigo. No sé, lo digo en forma personal, ¿no? Gracias, Marina. Adelante, Jorge, perdón la interrupción. no, está perfecto. La pregunta que cierra esta partecita. ¿Creen que hay alguien que castiga? Pues la frase es en el pecado está el castigo. ¿Hay alguien que nos castiga en el pecado? Y si lo hay, ¿quién sería?
Bueno, si me das mi oportunidad de dar mi punto de vista, Jorge, Dale. gracias. Yo creo que no hay nadie que nos esté castigando. Claro que estoy basando mi discernimiento sobre lo que he aprendido sobre el libro Durantia. Realmente nosotros mismos nos castigamos, primero por la inmadurez, segundo por la falta de conocimiento y porque las leyes universales siempre han estado y siempre van a estar ahí, nomás que nosotros apenas estamos aprendiendo a, a discernir el plan divino del Padre. Entonces, si yo me baso sobre ese nuevo conocimiento que he adquirido, entiendo que al hacer lo contrario de lo que desea el Padre, que nosotros maduremos y obtengamos experiencia y sabiduría, no solamente madurez terrenal o sabiduría terrenal, sino ya adquirir una madurez espiritual y tal vez en el futuro obtener una sabiduría espiritual, pues definitivamente los únicos que nos castigamos ya con fundamento de el conocimiento que hemos adquirido, somos nosotros los que nos castigamos. Gracias. Gracias. Laurita cortito y le pido disculpa a Alfonso, pero si no, no vamos a llegar. Yo creo que las dos preguntas anteriores es la consecuencia. O sea, nadie nos castiga, pero hay consecuencia de nuestros actos, ya sea remordimiento o ya sea el actuar mal, va a traer una consecuencia. Ese sería el castigo, la Bien, consecuencia. Gracias. gracias a vos. Gracias a vos. Y, o sea, fíjense que no todos entendemos esta frase de la misma manera, pero vemos algo interesante. Cuando pensamos en el pecado, en lo que genera, en una experiencia puntual como la que contó Maya, que nuestras decisiones nos afectan a nosotros, pero esa misma acción también puede afectar a otras personas, ¿sí? Pero a nosotros nos afecta seguro, a otras personas puede afectarlas o no, pero a nosotros nos afecta seguro y ahí está el castigo, como decía, en lo que cada uno pueda llegar a asumir como consecuencia, nos va moldeando, nos va definiendo de alguna manera. Nos va convirtiendo poco a poco en cierto tipo de persona, ¿verdad? Eh, También es una oportunidad de aprender, no es algo de lo que no se vuelve. Es más grave que un error, seguramente, pero Maya mostró que puede haber pecado con culpa y si la culpa está demostrando cierta conciencia, también es una posibilidad de progreso. Y fíjense que en toda la charla no hicimos hincapié, aunque hablamos de experiencias cotidianas, este concepto de error y de pecado, aunque puede tener implicancias, no sé, físicas en algunos casos, va moldeando el alma, va moldeando nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que podemos hacer antes de hacerlo, hacer más conscientes. La espiritualidad nos da una mejor manera de verlo, ¿verdad? Este, quedaba alguna pregunta más, pero voy a pasar al principio. Gracias, Jorge. Nada más comentarte que ¿Eh? tienes 10 minutitos para finalizar. Genial. El nene sigue durmiendo, ¿sí? Ahí lo tiene. Y después de todo lo que vimos, ¿ustedes creen que este bebé puede nacer en pecado original? Cortito, ¿qué les parece? No, Cortito. ¿No? no. ¿Vieron? Se puso contento cuando escuchó lo que dijeron.
Miren ustedes, yo sabía que iban a decir eso, no sé por qué. Y lo despertaron. ¿Mm? Así que bueno, hasta acá. Muchas gracias. Gracias por prestarse a la reflexión. Y si bien hay muchas cuestiones, ideas, conceptos que podrían afinarse, charlarse, el hecho de comentarlos, de escuchar, también les da la idea de que hay muchos conceptos que se terminan de moldear en la experiencia personal. No perdamos de vista eso. Tengamos cuidado en caer en cajitas exactas, porque no somos perfectos. Y ojalá hubiésemos tenido tiempo de ver cuál es la mirada que todo lo ve y que puede saber mejor que cualquiera de nosotros si hay error, hay pecado o hay iniquidad. Nada más de mi parte y bueno, por supuesto que agradecido Ah, de que hayan tenido tanta participación. Espero ¿puedes dejar de que lo hayan compartir, Jorge? disfrutado tanto como yo. ¿Puedes dejar de compartir, Jorge, para que te Así puedan ver es. muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de despedirnos, familia, si gustan prender su camarita y brindarle un fuerte y caluroso aplauso a nuestro invitado de hoy, a nuestro conferencista por esta gran conferencia. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Hermano Gracias a Octavio, ustedes. discúlpanos que ya no te podamos pasar la palabra. Ahora sí que te la quedamos a deber, pero en nombre de todos los que asistieron y bueno, antes de despedirme, quiero sí darle la bienvenida a los que nos acompañan, que se unieron después, que es Ame, Maru, Roberto, Patricia, Renato, Hilario, Priscila, Rubén, Helen, Rita, Nati, Israel. Laura, que fueron también integrantes que se nos unieron posteriormente, sean ustedes bienvenidos e igualmente que sean igualmente bendecidos. Antes de irnos, tus últimas palabras, Jorge, y ahora sí que tú cierras la sesión. Gracias. Cortito sobre el libro de Urantia, para los nuevos y no tan nuevos, recuerden que es un manual de instrucciones, es el envión que te da tu papá para que aprendas a andar en bicicleta. Así que tómenlo en ese concepto, recuerden que son verdades relativas, lo más cercana a lo que podemos aprender. De esa manera nos aseguramos de que estudiamos y aprendemos algo que no es dogma, es para que sigamos abriendo nuestra cabeza. Nada más y muchas gracias. Gracias, Jorge. En nombre del equipo de Iniciado Urantia, la Fraternidad Urantiana Mundial y todos nuestros hermanos aquí presentes, agradecemos ese granito de servicio por tratar de iluminarnos con tu experiencia, con tu sabiduría y sobre todo pedimos al Padre que te siga llenando de todas sus dádivas y bendiciones hoy y siempre. Gracias a todos los que están aquí, a nuestros hermanos que se tuvieron que retirar y a nuestros hermanos que nos van a ver por diferido en YouTube. Gracias por acompañarnos a esta magnífica, hermosa e iluminadora conferencia. Y Dios mediante, pues nos vemos en la próxima conferencia que va a ser dentro de 15 días. Vamos a tener nuevamente a nuestro invitado de honor, a Jorge, con una tercera y última parte. Gracias, familia. De nuestra parte es todo. Que sean ustedes muy bendecidos y Dios me los cuide. Gracias. Gracias, gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Bye Gracias. bye. Hasta luego, familia.